Muy buenas. Hoy vamos a alisar esta pared, donde el revoque fino está en mal estado. Lo primero que vamos a hacer es lijar la pared. ¡Cuidado abajo! En este caso usaremos esta lijadora de la marca Ginour. Gracias a la marca por dejarme probar el producto y así disponer de una herramienta muy buena para facilitarme el trabajo. Os dejo el enlace a la herramienta y a la página web en la descripción. ¡Notición! Muy pronto voy a hacer un sorteo de una herramienta en el canal y podrán participar todas las personas que hayan llevado a la práctica algo de lo que muestro en mis vídeos. Ve haciendo fotos de tus creaciones y reformas porque podrían tener premio. Estate atento a los próximos vídeos. Vamos a probarla. Lijamos bien toda la pared para quitar el revoque que está en mal estado. Lo bueno de trabajar con esta lijadora es que trabajamos en buena posición, va absorbiendo el polvo y hacemos el trabajo mucho más rápido. Una vez todo lijado, le pasamos una escoba a la pared para quitar el polvo pegado. Hacemos la pasta que vamos a usar para alisar. En este caso, extendemos la pasta en la pared con el cubo. Usamos una espátula larga para alisar la pared. En zonas de enchufes usamos una espátula más pequeña. Lo bueno de usar una espátula larga es que si hay pequeñas hendiduras desaparecerán y queda todo más homogéneo. Una vez empastada toda la pared, dejamos secar y le damos otra mano para que quede bien pulida. Years have passed, but the
memories keep passing by and waving. Call me back when I regret this in the morning. Goodbye. Did you mean to drive right by my house that night I walked her in? Did you bash all of my exes cause you wanted to be there? We're a couple of losers gonna finally win. Most of the time I don't even think about you, but almost every other time and place Ahora dejamos secar. Luego le pasamos una lija fina y listo para pintar. La lijadora de Guinur también es ideal para lijar techos. Os recuerdo que en la descripción podéis encontrar el enlace al producto. En esta ruedecita podemos regular la velocidad. Gracias a la marca Guinur por haber contado conmigo para probar este producto tan útil y ventajoso para mi trabajo. Yo, what you got in that bag? Candy, cigarettes, and a Playboy mag? Man, you used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. Just bike over then. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores por apoyarme en cada vídeo, darle a me gusta y comentar. Gracias, gracias, gracias.